Mirad qué pinta tiene este plato. ¿Sabéis de qué se trata? Hoy Albert nos trae un plato barato, sano y sencillo de hacer. Coliflor al horno, un plato muy sabroso y atractivo de comer, ya que cambia totalmente el tópico de comer verduras hervidas. Os dejaré los ingredientes en la descripción del vídeo. ¡Vamos con la receta! Limpiamos bien la coliflor, sacamos todas las hojas y cortamos el tallo de esta. Todo esto lo podemos desechar ya que no nos interesa. Cortamos la coliflor en trozos, no muy pequeños, ya que si la cortamos muy pequeños se nos va a deshacer cuando se hierva. Una vez cortada, intentamos sacar todo el tallo posible, ya que esta parte por lo normal queda dura al hervir. La coliflor tiene que quedar más o menos como veis en las imágenes. Ponemos la coliflor en una olla y la llenamos de agua caliente que cubra toda la verdura y la ponemos a hervir. También podéis poner agua a hervir y poner la coliflor cuando hierva, el orden es irrelevante. Cuando empieza a hervir añadimos un poco de sal para darle gusto a la verdura. Hay que retirarla del fuego antes de que se empiece a deshacer. La coliflor tiene que quedar un poco dura, en este caso ha estado hirviendo unos 15 minutos. Escurrimos la coliflor pero con cuidado para que no se rompa, así que mejor sacar los trozos uno a uno y ponerlos con cuidado en un escurridor. Cuando ya la tengamos bien escurrida, la ponemos en una fuente para ir al horno. La coliflor es muy delicada, así que al manipularla, intentar que se rompa lo menos posible. Es por eso que la hemos dejado un poco dura, para que no sea un puré de coliflor, sino que la intención es que sean trozos. Mientras tanto, le vamos a dar un toque especial a este plato. Bacon cortado en dados o en cinta. Las pasamos un poco por la sartén para que se cocinen. No tienen que estar crujientes, pero sí doraditos. Una vez lo tengamos listo, escurrimos el aceite para que no quede muy aceitoso y la añadimos a la bechamel. Si no sabéis cómo hacer bechamel, aquí os dejo un tutorial para aprender a hacerla, así evitamos que el vídeo se haga muy largo. Mezclamos bien para que quede todo bien repartido. Al añadir bacon a la bechamel, hacemos que ésta se aromatice y le dé un sabor intenso. Añadimos la bechamel de tal forma que la coliflor quede toda cubierta. No tengáis miedo en ponerle demasiada, ya que siempre es bueno tener salsa para poder mojar el pan. Ahora viene el truco con el queso. Observar esto. Albert quiere que la coliflor quede tostadita por encima, pero a la vez que el queso también se deshaga, y esto lo conseguimos mezclando dos quesos diferentes. El que es para gratinar, que es el que hará que se quede tostado, y queso para fundir, el que va a dar el toque del queso fundido al plato. Ponemos las dos clases de quesos en un recipiente y lo mezclamos bien, y una vez mezclados ya se puede añadir a la coliflor. La cantidad que se le ponga ya va a gusto de cada uno. Finalmente, y como toque especial, ponemos encima un poco de margarina o mantequilla para darle más jugosidad al plato. Precalentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo, y una vez esté caliente ponemos la fuente en el horno. Si os va gustando lo que veis, darle like al vídeo y no olvidéis suscribiros en el canal y darle a la campanilla para que os lleguen las notificaciones, así sabréis cada vez que agregamos un vídeo nuevo. Seguimos. Cuando veáis que el queso ya está gratinado, ya es momento de sacarlo del horno. En este caso han pasado unos 10 minutos. Y aquí tenéis los resultados de este plato tan sencillo. Como veis, no es demasiado difícil convertir una aburrida coliflor hervida en una coliflor al horno sabrosa y muy gustosa. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Que aproveche!